Comenzamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata los viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Buenas noches. tardes, noche, acá por el aire de Graffiti. Muy bien, Pablo, vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la columna internacional. Muy buenas tardes o noches a todos los oyentes que se suman a este programa del día viernes 25 de agosto de 2023. Para empezar diremos que nuestra ciudad está teniendo unos días maravillosos, que por fin ha salido el sol y hay días muy lindos, aunque el pronóstico indica que bajará la temperatura próximamente. De todas maneras, todavía estamos en invierno, así que es razonable que así sea. Pero nuestra ciudad, como siempre, hermosa para recorrerla y para visitar todos los lugares disponibles. Vamos ahora entonces a la columna internacional propiamente dicha, y en esta oportunidad vamos a quedarnos aquí en nuestro barrio, en América Latina, para revisar algunas elecciones que se están realizando. Recordarán que la semana pasada hablamos de las elecciones en Paraguay. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las elecciones en Guatemala, donde Bernardo Arévalo, el candidato que dio la gran sorpresa y se convertirá en el presidente, digamos, llamado progresista, desde el retorno a la democracia hace más de 40 años. Para ello vamos a referirnos a una nota escrita por Marcos González Díaz, que es corresponsal de BBC News Mundo en México y Centroamérica. En él dice precisamente que fue la gran sorpresa en primera vuelta y lo volvió a hacer en la votación final en las elecciones presidenciales en Guatemala. Bernardo Arévalo, el aspirante progresista que rompe con las tendencias conservadoras de los últimos gobiernos y que se presentó como el candidato anticorrupción, que dejará atrás la clase política tradicional, ganó este domingo holgadamente los comicios con el 58% de los votos en primera vuelta. No sé si esto les recuerda algo, ¿no? Un candidato que se presenta como anticorrupción y que dice que va a romper con la vieja política. No sé si les recuerda algo. Su rival, la ex primera dama Sandra Torres, se quedó a las puertas de la presidencia por tercera vez consecutiva con solo el 37% de los votos. Como candidata de UNE, una formación creada como socialdemócrata, pero que giró a un notable conservadurismo y que representaba el continuismo del gobierno actual. Por su parte, miles de personas salieron a las calles a celebrar los resultados, hartas de las múltiples denuncias de corrupción en el Estado, y que aseguran ver en Arévalos una esperanza de cambio respecto a los últimos años de deterioro institucional y mayor autoritarismo en el gobierno guatemalteco. También, no sé si les recuerda algo de todo este último párrafo, según parece lo que el pueblo gritaba en la calle era: basta ya de tanta corrupción. Trabajaremos por garantizar instituciones que ganen su confianza. Esta victoria es del pueblo y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción, dijo Arévalos en su primera presentación tras conocerse su victoria, y en la que se refirió a su futuro mandato como el gobierno de una nueva primavera. Bueno, como hacemos habitualmente, para poner en contexto a nuestros oyentes, vamos a ver quién es este muchacho Bernardo Arévalos. Es un sociólogo y ex diplomático de 64 años. Es hijo de Juan José Arévalos, el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la revolución de 1944. Su padre salió al exilio cuando el expresidente Jacobo Arbenz fue derrocado en 1954 tras la intervención militar de Estados Unidos.
por lo que Bernardo Arévalo acaba naciendo en Uruguay, algo que fue utilizado en su contra por su rival durante la campaña electoral, y regresó con su familia a Guatemala en su adolescencia. Durante su carrera ocupó cargos como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores y de su país y embajador en España. Actualmente es diputado en el Congreso por el movimiento Semilla, un partido que surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política, por lo que fue finalmente condenado. Bueno, y vamos a dejar esta información sobre las elecciones en Ecuador, por supuesto deseándole a este muchacho Bernardo Arévalos que tenga un excelente gobierno, que sea una persona responsable, decente y honesta, y que lleve adelante el mejor gobierno posible para su país y para su pueblo. Bueno, y en este viaje por nuestro continente nos venimos un poco más acá para ir a las elecciones en Ecuador. La abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia en segunda vuelta. Así entonces, estos dos candidatos el próximo 15 de octubre confrontarán nuevamente en la segunda vuelta de las elecciones generales. González y Noboa fueron este domingo los candidatos más votados según los resultados del Consejo Nacional Electoral. Con más del 98% de los votos escrutados, González, heredera del presidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, y favorita en las encuestas, lideró la disputa entre 8 candidatos con el 33,28% de los votos. Le siguió con 23,68 Noboa, que se convirtió en la gran sorpresa. Con solo 35 años, es hijo del empresario político Álvaro Noboa, que en 2006 perdió la segunda vuelta ante Correa. Mientras tanto, el resto de los candidatos admitieron su derrota y que González y Noboa fueron los más votados, por lo que serán ellos los que disputen la presidencia en segunda vuelta. Bueno, de acuerdo a las leyes de Ecuador, para ganar ya en primera vuelta, un candidato necesita obtener más del 50% de los votos válidos o el 40% y más de 10 puntos por delante de su rival más cercano. Y aquí comienzan las declaraciones. Este Ecuador valiente, este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, rompió el miedo y votó por una mujer. Es la primera vez que una mujer obtiene tan alto porcentaje en la primera vuelta, dijo González, que busca ser la primera mujer presidente del país. Por su parte, Noboa se desmarcó de una batalla correísmo-anticorreísmo que lamentablemente divide la vida de los ecuatorianos. Bueno, y algo también me recuerda de lo que pasa en nuestro querido país, ¿no? Él trató de salir de esa cuestión entre correísmo y anticorreísmo en segunda vuelta y negó que vaya a buscar conformar una coalición en contra del correísmo. No estoy a favor de la trinca, sino en un nuevo proyecto, dijo. Sin embargo, algunos de los candidatos derrotados ya manifestaron el apoyo a Noboa. Bueno, pero recordemos cómo llegaron a estas elecciones en Ecuador. No son elecciones regulares, es una elección especial de intermedia. Se llama Muerte Cruzada. Cerca de 100.000 policías y militares vigilaron los lugares de votación y no se registró ningún acto de violencia. Estas elecciones, como ya dijimos, son elecciones anticipadas. Se celebraron después de que el actual presidente Lasso, activara la llamada Muerte Cruzada, estipulada en el artículo 148 de la Constitución de aquel país. El 17 de mayo, Lasso, que no fue candidato en estas elecciones, firmó el decreto para disolver la Asamblea Nacional, donde a su vez se estaba por votar su posible destitución. Debido a que se trata de una elección anticipada, el presidente y los asambleístas elegidos en este nuevo proceso electoral permanecerán en sus cargos solo hasta el 23 de mayo de 2025, que era el final previsto para el gobierno de Lasso. Bueno, ya vemos cómo nuestra querida América Latina también se está debatiendo en distintos lugares
con diferentes elecciones, algunas más tranquilas que otras, en este caso la de Ecuador, fue terrible porque mientras se desarrollaba la campaña electoral, fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio. Esto ocurrió hace muy poquito. El tema es que parece que se está produciendo un nuevo corte en nuestra querida América Latina, donde aparecen de la nada candidatos muy jóvenes o relativamente jóvenes que fundan su campaña en oponerse a la política tradicional, a la política clásica, a los partidos clásicos. Y todos prometen, digamos, grandes cambios. Unos como enfocándolo más desde la izquierda y otros más desde la derecha, pero el modelo es más o menos el mismo. Por lo pronto no sabemos qué ocurrirá con todo esto y Argentina, nuestro querido país, también está atravesando ese mismo debate. Veremos más adelante cómo se resuelven. De todos modos, siempre insisto sobre lo mismo. No nos interesa mucho quién es el presidente, sino que sea una persona honesta, justa, cabal, que trabaje en favor del país. Bueno, se nos agotó el tiempo, así que un gran abrazo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Hay una conexión entre Milei y Rollón para concretar negocios privados a costa de la ciudadanía, sostuvo Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, cuestionó que después de 30 años vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas y quedan en la administración estatal nuevamente. Pero tras el fracaso de lo que fue esa gestión privada, nos devuelven las mismas con su vida útil vencida y esto conlleva el problema que hay que financiar su puesta en valor. En el BID se encuentra en estudio un plan para generar un crédito destinado a la puesta en valor de estas centrales hidroeléctricas a fin de volverlas a privatizar, haciendo hincapié en que otra vez se quiere privatizar, pero que el dinero para la inversión de su puesta en valor lo pongamos nosotros, y de esta manera concretar un negocio privado, donde los privados se quedan con la caja y el resto de los ciudadanos pagamos las cuentas. Nos hacemos cargo de lo que no hicieron ellos en su momento. En este contexto, el abogado argentino radicado en España, Eduardo Rodríguez Chirilo, quien es el principal asesor energético de Javier Milei, este año firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para asesorar a la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Rollón en las licitaciones de concesiones hidroeléctricas. Llama la atención que la fuerza política de Javier Milei, a la que pertenece el abogado Rodríguez Chirilo, pregona que no se puede hacer negocios con la nuestra, y lo están haciendo, porque hay una clara conexión entre Rollón, Chirilo y Milei y sectores vinculados con el macrismo, donde vuelven a copiar la receta del menemismo para favorecer los negocios, donde los privados se quedan con la caja y los ciudadanos terminan haciéndose cargo de pagar préstamos por lo que la gestión privada no hizo en su momento. Hay una política común entre todos, más allá de la disputa que hay entre ellos en la lucha por manejar el poder. La línea económica es exactamente la misma. El BID nos va a prestar plata a nosotros que tendremos que devolver para posibilitar un negocio de privados.
Esta es la nota de Pablo Aceto que podés volver a leer en el portal Cazador de Noticias. Vamos a otro tema. Desdolarización, Argentina al BRIC con nueva moneda en medio de un fuerte proceso de desdolarización global, los BRIC invitó a incorporarse a Argentina, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. El presidente Alberto Fernández confirmó el ingreso de la Argentina como nuevo miembro del bloque de los BRIC, cuyo principal desafío estratégico es la desdolarización global, a través del comercio de materias primas en monedas locales, pero se abrió otra vez la puerta a la creación de una moneda común para la comercialización entre miembros. Luego de una fuerte interna con Sudáfrica, país anfitrión de la cumbre que se desarrolla en Johannesburgo, hasta ayer jueves 24 de agosto, el BRIC invitó a 6 países: Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, haciéndose efectiva a partir del 1 de enero del 2024. Brasil y China fueron los más interesados en que Argentina ingresara al BRIC. Con los nuevos ingresos, el grupo pasará a representar el 36% del PBI mundial y el 46% de la población global. Bueno, seguimos en el tema. La incorporación de la Argentina, anunciada este jueves por los 5 países que integran actualmente el bloque, representa también un apoyo al reclamo de una solución negociada con el Reino Unido acerca de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, aseguró el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Muy bien, mientras esperamos la columna de Carlos Matos. ¿Está ya, Pablo? Muy bien. Buenas tardes, amigas y amigas de Casi Sábado. Y sí, nuevamente Casi Sábado. Hola Gloria, ¿cómo estás, Pablo? Hola Carlos. Cuando los eslogans reemplazan a las ideas. Bueno, hoy no voy a hablar mucho porque estoy un poco disfónico transitando estas cuestiones propias del mes de agosto en Mar del Plata. Pero tal vez el hecho de haber permanecido en mi casa estos días me permitió escuchar con mayor detenimiento todos los noticiosos, algunas crónicas, declaraciones de los otrora precandidatos y los que hoy quedan como candidatos y candidatas, preguntándome sobre cuestiones de fondo. Creo que como la mayoría del pueblo argentino, me encontré con que, lejos de razonamientos, lejos de la promoción de políticas públicas, de una sana discusión de cuestiones de fondo, simplemente se dedican a reproducir eslogans. Un eslogan es un grito de guerra y nada más que eso. Es una cuestión publicitaria. Es algo que intenta sintetizar ideas. Bueno, diríamos que más que ideas apela a las emociones. Y es cierto que en las elecciones no se vota, en toda elección no se vota únicamente con la razón, sino que también hay una gran carga simbólica y también, por supuesto, emotiva.
Pero así nos encontramos con peleas rarísimas. Ahora pareciera que muchos, no muchos en realidad, no son tantos tampoco, pero los candidatos que quedan, un grupo pelea para ver quién está más a la derecha del otro. Hay un fenómeno muy extraño. Normalmente cuando éramos adolescentes y que estábamos bajo la dictadura, y recuerdo en la época de la primavera democrática, la juventud votaba más hacia la izquierda, y conforme los años aumentaban, bueno, los votos se volvían más hacia el centro. Alguno al centro derecha, puede ser. Sí, seguramente estas categorías de centro, izquierda y derecha, muchos dirán, bueno, están perimidas, no se pueden utilizar. El origen es ambiguo, viene de la época de la Revolución Francesa, habría que redefinirlas. Estamos de acuerdo, pero para intentar ser hoy claros, o por lo menos utilizando algunos esquemas conocidos, ya habrá tiempo para redefinirlos y hacer alguna columna un poco más exhaustiva, deberíamos decir que llama la atención esta cuestión. Normalmente la juventud intentando cambiar todo, reaccionando contra los viejos, entre comillas, tenían posturas un poco más sociales. Pero se han dado cosas muy extrañas, como ya las hemos comentado. Por ejemplo, que se vote en la gobernación como candidato a gobernador al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y como gobernador a Milei, como presidente a Milei. Bien, estos días se está discutiendo lo de el ingreso de la Argentina al BRICS. Pero más allá de las razones atendibles de por qué debería ingresar y por qué no, esto se ha transformado en quién grita más fuerte en una campaña. Nos encontramos con un presidente totalmente ausente cuando debería expedirse sobre determinadas cuestiones y sin embargo Alberto Fernández argumenta que él no puede dar definiciones porque no está en campaña. Queda todo en manos del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Como tantas veces escuché decir a un periodista de Mar del Plata, Daniel Temperoni, este se ha transformado en un país verdaderamente surrealista. El tema es que hay eslogans y no hay ideas, o en tal caso muy pocas. Sí, podrá argumentarse que en toda campaña electoral siempre predominan los eslogans, pero en las discusiones y en los debates se discuten ideas, o por lo menos es lo que debería ser. Tal vez es un sueño roto, claro, vamos creciendo y se nos van rompiendo los sueños, pero allá por el 84, 85, 86, quienes teníamos 18, 19, 20, 21 años, bueno, o por lo menos muchos de nosotros, yo recuerdo a mis amigos y amigas, en la época en la que empezábamos la universidad, muchos soñábamos con discusiones racionales, y no hablo del vuelco total al racionalismo, carente de toda emotividad, o carente de otros puntos de vista. No hablo del racionalismo como algo extremo, sino de la racionalidad, que es algo muy diferente. Una democracia racional, donde predominen los valores de la libertad y de la justicia, que deben estar en forma conjunta. Recuerdo aquel viejo axioma que entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Pero de estas cosas no se habla. Y entonces, creo que un buen parámetro, más que escuchar qué dicen los candidatos y candidatas, deberíamos detenernos en qué es lo que callan. ¿Lo callan por ignorancia? ¿Lo callan porque no saben qué hacer?
o lo callan porque tienen la decisión de invisibilizar a sectores que ya están postergados. Bueno, hoy lo dejamos acá. Nos encontramos el viernes próximo, cuando estemos nuevamente muy cerca, ya siendo casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, Pablo Asseto, no te he preguntado ni te consulté sobre el tema del que vas a hablar hoy. Sobre el tema del BRICS me parece que es un tema fundamental. Hoy, bueno, me sorprendió la cantidad de medios que hablaron sobre ese tema. Lo que escuchan Graffiti, lo que escuchan nuestro programa son testigos, porque sobre ese tema no lo tocaba absolutamente nadie. No, nadie. De hecho, Alberto Fernández e incluso, lo que es más llamativo, su canciller, el canciller del país, Cafiero. no estuvo presente, Santiago Cafiero justamente, no estuvo presente en Sudáfrica. Toda la información daba de que Argentina quedaba fuera del BRICS. Sí. En la previa, incluso lo que llamaba la atención era el empuje que le estaba dando a esto Lula. A tal punto que incluso los medios que son cercanos al oficialismo ni tocaban el tema. Los escuchamos a todos, más o menos, especialmente los programas políticos, los programas económicos, y la verdad, no todo daba a entender de que como que pase de largo. Lo que buscó el gobierno que esto pase de largo. ¿Por qué? Para evitar el papelón de quedar fuera del BRICS. Más o menos la hoja de ruta que venía muy bien hasta las elecciones con la aparición de los candidatos, el caso de Milei, Bullrich y un poco también hasta el mismo Massa, o un poco el apoyo de los integrantes de BRICS había cambiado. Hasta ese momento el único que ponía alguna duda era la India, pero sí teníamos el apoyo de China, de Rusia. Y de Brasil. Y de Brasil ni hablemos. Con el resultado de las elecciones dijeron, mire, nadie cuestionó las elecciones de Argentina, pero que el candidato presentaba dudas. Los candidatos presentan dudas. Si uno los escucha, si uno viviera fuera ajeno a la realidad argentina, y uno los escuchara, diría que es esta gente, ¿no? Eso hizo que se cayera el apoyo de Rusia y de China. No estaban en contra, tampoco apoyaban. Hay que contar que en el caso de los integrantes del BRICS, que se va a quedar con ese nombre, no se va a modificar, porque en la medida que iba creciendo se le iba agregando la letra del país. Claro, pero imposible. Ya quedó en el BRICS, pues ya ahora sería medio abecedario, más hay otros 40 países que se van a integrar también. A eso del jueves, hora de la madrugada, ya cuando todo daba a entender que la Argentina quedaba fuera, empezaron previo al anuncio del presidente de Sudáfrica, empezaron los informes previos que la Argentina estaría incluida en los países a integrar el BRICS a partir de enero del año que viene. Sí. Y cada vez venía más informes. La verdad que fue una instancia emocionante en muchos aspectos, porque ya estaba todo perdido.
y no se perdió, gracias a Lula. El presidente... Sí, yo creo que estamos en los BRIC gracias al presidente de Brasil. Y no busquemos más. De hecho, como que Fernández, su canciller... Que tendrían que haber estado y no estuvieron. O por lo menos, qué sé yo, haber hecho un gesto, como que querían que todo siguiera de largo porque pensaban que se quedaban afuera. Y el que no se bajó, el que no bajó la guardia y el que siguió dando pelea fue Lula da Silva. Sí. Lo decíamos el miércoles pasado, cuando todavía esto no estaba definido, y la verdad pensábamos que quedábamos afuera. Lula, digamos, el que defendió los intereses del país fue el presidente del país de al lado. Sí. Lo cual también habla de, y seamos claros, Fernández, Cristina, Macri, Bullrich, Milei, no vinieron de la nada, ni tampoco están donde están por la lotería, está porque la gente lo vota. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que estamos votando. Bueno, eso también explica la situación en que estamos. Con todo esto, el gobierno nacional, buscando evitar el papelón, nadie queriendo tocar el tema, la mayoría de la gente no sabe de lo que se trata el BRICS y de lo que eso podría proyectar. Nuestra situación, incluso estaba escuchando un noticiero español que también dicen ahí Argentina está en cuarentena en relación con el BRICS. ¿Qué significa eso? Y hay que ver qué es lo que la Argentina hace, porque ya salió una candidata diciendo que hay que salirse del BRICS, otro, viste, que no se sabe qué es lo que quiere hacer. Estamos en cuarentena. Ahora ya la decisión es argentina, ya está dentro. La decisión es argentina si se quiere retirar o no. ¿Qué es lo que representa? Si alguno de los de los dos candidatos, mejor dicho, Bullrich y Milei, que ya dijeron que ellos no querían integrar. Milei no dijo eso. Milei lo que dijo que, digamos, como en su geopolítica, en su visión geopolítica, él va por otro lado, pero hacemos las relaciones igual. Digamos, los negocios son los negocios. Muy parecido fue lo de Bolsonaro. Al principio Milei dijo que con los países comunistas... claro, no él no va a comerciar, pero vos no le podés decir al campo que el 80% de la producción de carne, por ejemplo, se vende a China. Claro. No vamos a vender más carne porque se lo comen los comunistas. Claro. Eso es un disparate. El mismo planteo hizo Bolsonaro en su momento. Y cambió rotundamente. De hecho, la foto oficial del BRICS, que se hizo antes de la pandemia, era con un Bolsonaro que tenía una cara de feliz cumpleaños entre medio de Xi Jinping, Putin y todo eso. Impresionante. Él también había dicho que con los comunistas no quería saber nada. Le agarraron los productores brasileños y le dijeron, mira, usted no quiere saber nada, eso es problema suyo. Déjese en broma porque nosotros vivimos de esto. De hecho, Estados Unidos es el principal socio comercial, es China, así que no sé qué cosa quieren plantear. Sí plantean esas cuestiones a una sociedad embrutecida como la Argentina, donde hay ciertas cosas que están lejos de su conocimiento, de su manejo. Ya lo de Bullrich ya es diferente por las vinculaciones que tiene ella. Ella sí tiene una impronta mucho más pro israelí, ¿no? No con la cuestión de la religión, sino con la cuestión propia de
lo que son fundamentalistas del imperio norteamericano. Que eso lo representa más Bullrich que Milei. Es más clara representante de ciertos sectores del capitalismo norteamericano. De hecho, apoya a un país como Israel, que ni siquiera tiene constitución. Yo cuando digo esto se quedan sorprendidos. El Estado de Israel no tiene constitución, y ella lo pone como paradigma de la democracia. El Estado de Israel no tiene constitución. Por eso hace las atrocidades que hace con el pueblo palestino, eso porque no hay ninguna ley, digamos, ahí las leyes se cambian, se pone una a otra, sí. No hay ninguna constitución a respetar. Claro. Digo, eso por lo común la gente no lo sabe. No conozco otro país que no tenga constitución, porque el 80 es comunista, pero tiene una ley madre por la que de ahí nadie se separa, y de hecho por eso son tan exitosos en el comercio. Y un poco lo que hace falta es entender qué es lo que pasa con el Brexit, en qué eso nos representa. Hasta ahora lo único que aparecía como posibilidad de desarrollo por fuera de lo que es Brasil y China era la Comunidad Económica Europea, con una economía sumamente arancelada, lo que hacía imposible competir con productos en Europa, y lo mismo en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos, lo que es el G7 y el BRICS? Que no hay trabas comerciales. Todos habrán escuchado, por ejemplo, la cuota Hilton, que era una cuota de exportación de carne que la Unión Europea le bajaba los aranceles para que pudieran venderse en Europa. Vos vendés a China la cantidad que no te ponen ningún arancel, y es más, te dicen, y traigan más. Esa es la diferencia. La otra diferencia es la cuestión financiera, que no es necesario, es claro que la Argentina no tiene divisas, no tiene dólares, y eso lo vivimos constantemente, para lo que es comercio exterior. Vamos a poder comerciar con las monedas propias de cada país. Yo les hago algo que lo vimos hace poco. ¿Qué pasa si Brasil y China nos compran las cosas con pesos argentinos? O con yuanes. No, con pesos argentinos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Es sencillo. Y esto se experimentó con Rusia, con el tema de las sanciones. Cuando Rusia dijo que para comprar su petróleo y su gas había que hacerlo con la moneda rusa. ¿Qué es lo que provocó eso? Que el país que nos quiera comprar algo a nosotros va a tener que comprar pesos. Claro. A existir una demanda del peso, aumenta su valor. Claro. Estas son cuestiones. Sí. Esto se experimentó con Rusia, con las sanciones, Rusia con los rublos. En los primeros 15 días el rublo cayó desplomado. Cuando pone esta cuestión Putin de nuestros productos se compran con rublos, ¿qué pasa? Los que estaban interesados en el gas, los que estaban interesados en el petróleo, tuvieron que salir a comprar rublos. Y al comprar rublos, aumentó la demanda de rublos, por lo tanto su precio. Bueno, estábamos diciendo ahí al principio del programa, Pablo, que estamos viendo una etapa de desdolarización global, ¿no es cierto? El dólar está aumentando acá por la depreciación del peso, pero el dólar se está desplomando en todo el mundo. Sí. Estamos viendo que está cayendo el precio en México, en Uruguay está cayendo el precio. Producto de que el valor del dólar, como
no solamente del dólar también, sino de todas las monedas fiduciarias, todas las monedas que son representativas de nada, tienen valor por prestigio, ante las monedas de los países que están en el BRICS, que están respaldados con oro. Digamos, no son monedas en el aire, están respaldadas en el oro. De hecho, hubo una fuerte un convenio. Los otros países que se agregaron es Arabia Saudita e Irán, de compra de petróleo de la India a Arabia Saudita con rupias. No le pagan con dólares, le pagan con rupias. Que es al revés de lo que yo doy, el ejemplo que le estoy dando con respecto al peso. Si nosotros obligamos a comprar con pesos nuestros productos, van a tener que comprar pesos y con eso aumenta el valor de la moneda. Con el dólar está pasando al revés. Claro. En el momento de que la India, en vez de comprar con dólares, compra con rupias, y Arabia Saudita se lo acepta, lo que hay demanda es de rupias, no de dólares, y el dólar está cayendo de valor. Por supuesto, y esto aparte que queden claro otras cuestiones, estamos hablando de un conjunto de países que superan al G7 en producción. Les digo, Indonesia, creo que lo dije la otra vez, que por ahí no suena muy glamoroso, no suena como París o como Alemania, que es lo que constantemente nos dicen como primer mundo. Dicho sea de paso, ya Alemania entra en recesión ya definitiva, por lo menos de acá a fin de año. Ya entró en recesión Holanda, ya entró en recesión también. Ya entró en recesión Inglaterra. Esto ya está. Y no es, por lo menos, ya para salir de la recesión van a tener que empezar a ver qué es lo que pasa el año que viene. El caso de Indonesia es la séptima economía del mundo. Ahora, con esto, ¿los problemas argentinos se solucionan? La verdad que no. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Rusia, un país aparte de sus recursos naturales, es hiperindustrializado, gente acostumbrada a trabajar en el frío, con menos 30 grados. Es necesario hablar de cómo trabajan los chinos, es necesario hablar de cómo trabajan los hindúes, los sudafricanos, gente que trabaja mucho. Y lo que tienen se lo han ganado laburando, porque ninguno ha salido a conquistar, más allá de los que tienen pelea con su vecino, pero nadie ha salido a tener colonias en el mundo. Todo ha sido producto de su trabajo. El BRICS nos da una gran oportunidad, nos da la oportunidad. Ahora, también depende de nosotros. Sí, obviamente. ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad no es que van a venir los chinos, los hindúes, los rusos, los sudafricanos, que tienen problemas, porque en los países de ellos hay pobreza todavía. No es que solucionaron todas las cosas. Ellos van a solucionar lo tuyo. Nos dieron una soga importante, porque la verdad que el PBI nuestro y el número de población no es muy seductor. Claro. Por ahí sí el tamaño del país, la cantidad de recursos, pero todo eso China ya lo tiene, Arabia Saudita ya lo tiene, Sudáfrica ya lo tiene, ni hablar de lo que es el centro africano que se está volcando hacia el lado ruso, ni hablar de la riqueza que tiene Rusia. Nos tiraron una soga para salir del pantano, y esa soga la tiró Lula. Sí. Ahora, todo depende de lo que hagamos de acá en adelante. Lo de la nota
que leías de Cazador de Noticias, no puede ser que sigamos haciendo negociados. Con el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Ahora, si nos tiran una soga y seguimos haciendo negociados, muchachos, no vamos a ningún lado. Claro. Ni con los BRICS, ni con los G7, ni con los marcianos, ni con nada. Ahí, la Argentina en un punto tiene que cambiar. Y no lo uso como el eslogan de esta gente, pero en algún punto no podemos tener los candidatos a presidente que tenemos. Son los que están, bueno, ya no hay marcha atrás, pero la Argentina no puede llevar una Burrich de candidato a presidente, un Milei, un Massa. La izquierda no puede ser irrepresentativa como lo es ahora. Digamos, hay que hacer mucho. Nos dan una oportunidad. Estamos hablando de la mitad de la población del mundo y casi el 40% de la producción mundial. Mirá que tenemos comida para vender acá. Medio planeta le tenemos para vender comida. Ahora, también depende de lo que hagamos nosotros. Si no cambiamos un poco esto de que hablaba de esa racionalidad que se necesita, que reclamaba Carlos Mato. Acá no hay BRICS que nos salve. Muy bien, Pablo, nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Bueno, nos despedimos con el informativo criollo de Carlos Juncos y con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Saludos para todos.